El tema que estaremos compartiendo el día de hoy es diferencia entre tener temor de Dios y tenerle miedo a Dios. Primera parte, amén. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28, todos juntos, dice la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Me encanta esa frase porque dice: temed más bien a aquel. Y uno pensaría, pues es Satanás en el infierno. No, hermanos, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, el Rey, el Jefe, y el que decide quién va allá y quién no va. Amén. Nuestro Señor Jesús. Tancredo Neves, presidente de Brasil, durante su campaña presidencial, dijo que si él conseguía 500,000 votos, dijo él que ni siquiera Dios le quitaría la presidencia. Esa fue su vanidad, esa fue su orgullo. Y definitivamente cree usted, sí consiguió los votos el 15 de marzo del año 1985. Pero lo que pasa es que se enfermó. Se estaba recuperando de una cirugía. ¿Pero qué cree que sucedió? Todo aquel que atenta contra Dios no va a terminar bien, hermanos. Murió de diverticulitis en el hospital ahí en Sao Paulo el 21 de abril del año 1985. Toda persona que atente contra Dios, hermanos, no va a salir ileso. Amén. Una persona como Tancredo Neves no tiene temor de Dios. Y muchas personas hoy tal vez no provoquen a Dios como lo hizo Tancredo, hermanos, pero no tienen el temor de Dios en sus vidas. Y eso se refleja por sus frutos. Tal vez sí le tienen miedo a Dios, o tienen tal vez temor de su persona, temor de su juicio, o tal vez temor al castigo de la segunda muerte. Pero es muy diferente tener el temor de Dios. Amén. En Romanos capítulo 3, versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. El incrédulo, hermanos, no vive para agradar a Dios, ni desea agradarle a Dios. Y hay una gran diferencia entre los que temen a Dios y en los que no le temen a Dios. ¿Sabe dónde podemos ver o evaluar dónde una persona realmente teme a Dios? ¿Dónde cree usted? Una de ellas es la obediencia, que son algunas características que después estaremos viendo, y se ven los frutos de la persona si realmente teme a Dios o no teme a Dios. Hay una historia de Abraham, y quiero que vaya ahí en Génesis capítulo 20. Él estuvo en Gerar, y una ciudad donde había temor de Dios, nada comparado con la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero Abraham llega a Gerar y pensó: en este lugar no hay temor de Dios. Y fíjese que echa él una media mentira, una mentirita blanca para que, ¿verdad? Todo está bien, pero es una mentirita blanca. Y como su esposa era muy hermosa, era muy bonita, pensó él: pues la van a desear, la van a querer, y pues con tal de quitármela me pueden asesinar o me pueden matar. Pero fíjese, al final él dice: pues para evitarme este problema, digo que es mi hermana. Y dice en versículo 2, Génesis 20, y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Es soltera, es hermosa, no tiene compromiso. Antes de que me la ganen, yo la mando pedir. Y el hombre va y la toma y la trae a su palacio. Pero fíjese, hermanos, que las personas que tienen temor de Dios, eso es una de las características: oirán o escucharán la voz de Dios. Tal vez no la escuches de una manera audible, pero tú lo vas a sentir en tu corazón cuando es Dios hablando a tu corazón. ¿Y sabe qué? Al final, como dijeron, otra característica, lo van a obedecer. Amén.
Marilyn Monroe, creo que algunos saben quién es ella, una actriz. Billy Graham sintió en su corazón y el Señor le puso en su corazón que fuera a hablar con ella. Y ella está haciendo su show, termina su show y ahí llega Billy Graham con ella a platicar con ella. Y le dice: el Espíritu Santo me ha enviado a predicarte la palabra de Dios, y empieza a compartirle el evangelio. Después de que ella atentamente escuchó lo que Billy Graham tuvo que decirle, dijo: yo no necesito a Jesús. Esa fue la afirmación de ella: yo no necesito a Jesús. Una semana después, ¿qué cree que pasó? Murió esta joven en su departamento. ¿Cuáles serían las razones? Bueno, se dijeron algunas por ahí, pero no tenía temor de Dios. Y dice el versículo 3, Génesis 20: pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche. Dios lo hace de una manera reducida para que tú entiendas esto, que Dios habla de muchas maneras. Y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. 4, mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, dice aquí platicando él con Dios, ¿matarás también al inocente? Esa frasecita, hermanos, recuerde en Sodoma y de Gomorra, ¿no fue una pregunta que también Abraham le hace a Dios? ¿Matarás al inocente? Si encuentro uno, no lo haré, dice, por amor, decía el Señor, ¿verdad? Dice: ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Cuando una persona es temerosa de Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Porque conoce nuestro corazón. Él va a acomodar las circunstancias. ¿Para qué, hermanos? Para que no pequemos contra Él. Tú eres un hijo de Dios, tú tienes conocimiento de Dios, tú tienes temor de Dios. Aún Dios va a estar velando sobre ti. Porque dice el versículo 6 dice: y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también, ¿qué dice el texto? Te detuve de pecar contra ella, contra mí. Usted peca contra el ser humano y peca contra Dios. Y dice: y así no te permití que la tocases. ¿Usted ha sentido en ocasiones ganas de pecar o no? Bueno, ustedes santos, ¿no es así? Y a veces sí queremos pecar. ¿Y sabe qué hace Dios? A veces Él nos deja, ¿vale? Llega las consecuencias. ¿Para qué? Para que aprendamos también, hermanos. Y dice el 7: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti. Si usted ofende a alguien, usted peca contra alguien, lo ideal que es, hermanos, y es una señal de perdón, cuando esa persona dice: es que voy a orar por ti. Es una señal de que esa persona realmente te ha perdonado. Dice: y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Usted recuerda a Job, la historia de Job? Cuando él al final, sus amigos le echaban por arriba y por debajo, y al final, ¿qué les dice Dios? Ustedes se han portado mal con mi hijo Job. ¿Y qué dice el Señor? Ora por ellos. ¿Y qué hace el Señor? Preserva la vida de ellos. Qué interesante es la oración de un hijo de Dios, hermanos. Cuando alguien ha pecado contra nosotros, tú puedes arreglar su relación con Dios orando por ellos. Y Dios lo perdonó. Y así fue con Gerar. Y dice el versículo 8: entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. ¿Y qué sintieron estos hombres? Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Versículo 10. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas? ¿Por qué? ¿Para qué hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí. A veces, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Y a veces tomamos y hacemos juicios que no son correctos.
Y dijo él: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Pero Abraham, hermanos, estaba equivocado. ¿Había temor de Dios ahí en ese lugar o no? Sí lo había, ¿no es así? Ahora, ¿trajo Dios juicio contra ese lugar? No, el Señor perdonó. Mira, tú ora por ellos, y al final, bueno, tuvo que restituir ciertas cosas, pero todos conocemos la historia, hermanos, de Sodoma y de Gomorra. ¿Tenían ellos temor de Dios? ¿Sí o no? No tenían temor de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió contra Sodoma y Gomorra? Dios la destruyó, hermanos. ¿Ve usted el impacto y el poder, hermanos, del temor de Dios? Si uno se pone a pensar, Abimelech, Gerar, que tienen temor de Dios esas personas. Ellos tienen mucho conocimiento de Dios. En lo que respectaba a Dios, hermanos, tenían temor de Dios. Pero fíjese el poder de temor de Dios. Si usted ve aquí, para que usted vea lo que hace clic, ¿tengo temor de Dios o no? Bueno, ¿sabe qué es lo interesante de esta historia? Que este hombre, lo que él creía de Dios y que tenía cierto concepto de Dios y tenía el temor de Dios en su mente y en su corazón, ¿lo llevó a la práctica o no? Sí, lo llevó a la práctica. ¿Se detuvo de pecar? Sí, porque al final digo, si tú quieres, hazlo. Si no la quieres devolver, es decisión tuya. ¿La devolvió o no? Sí, la devolvió. ¿Por qué? Porque había temor en su corazón. Entonces, el temor de Dios no solamente es yo amo a Dios, yo obedezco a Dios, yo sirvo a Dios y yo tengo el temor de Dios. A ver, muéstramelo. Este hombre lo demostró. Por eso el apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 2:6: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, y fíjese lo que dice aquí, hermanos, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Es pasado o es futuro? Futuro. Las he puesto como ejemplo para que tú pienses. Ah, mira, Gerar tuvieron temor de Dios, se sometieron a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Dios? Tranquilo. Sodoma y Gomorra, que dijo, nosotros hacemos lo que nosotros queramos. Ok, no hay temor de Dios. ¿Qué dice Dios? Juicio y castigo. Y ahí está el resultado. Y ahora, ¿qué dice Dios? Ahora he puesto eso como un ejemplo para que tú también tengas temor de Dios. Porque vemos aquí, hermanos, que es algo futuro, como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Y quiénes son esos? Del año esto, vamos a decir que fue el año 1500 antes de Cristo al año 2000 que Cristo viene, y después de eso hasta ahorita, esto todavía está retando, te está dando una alerta. Mira, fíjate lo que pasó. Tú quieres vivir impíamente porque no tienes el temor de Dios, va a haber juicio contra tu vida. Es lo que está diciendo el texto, hermano. Está diciendo a aquellos que van en contra de la voluntad de Dios y que no tienen temor de Dios. Esto te puede pasar a ti. Es lo que está diciendo el Señor. Dios las destruyó. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenían el temor de Dios y las puso como ejemplo para nosotros, para que sepamos que si tú no le tienes temor a Dios, eso es lo que te va a suceder. Tal vez no caiga fuego del cielo, pero al final tú vas a ser castigado por Dios. Y dice el versículo 12, pero estos, o sea, ellos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, es lo que nos distingue de los animales. Dice, nacidos para presa y destrucción, perecerán. ¿En qué, hermanos? Por culpa de Dios. Es que Dios fue el que... No, en su propia perdición. Y si usted sigue leyendo los demás versículos, se da cuenta que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. ¿Le tendrán miedo a Dios? Algunas personas, pero no tienen el temor de Dios en sus vidas. Y los que tienen temor de Dios, otro será su fin, hermanos. Tú eres una persona que dices, yo tengo el temor de Dios, pastor, en mi vida. Bueno, ¿sabe qué garantiza la palabra de Dios a todos aquellos que tienen ese temor de Dios? Dice Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre, bienaventurado, 3 veces feliz, bendecido
dice que teme a Jehová. Y fíjese lo interesante que es otra característica que estaremos viendo más adelante, porque dice el texto: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y entonces, ¿qué dirá usted? ¿Qué es eso de temer a Jehová? El mismo versículo lo explica: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjese, aparte, otra bendición: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Nomás con este versículo, porque yo temo a Dios. ¿Quién no quiere esta bendición en su hogar? Yo la quiero. Amén. ¿No la quiere usted? Dice Proverbios también 22:4: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¡Qué bendición! Riquezas, honra y vida. Salmo 34:9: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pastor, me han faltado muchas cosas. Bueno, ¿son necesidades o son neciedades? Ay, me hace falta un camarón. Salmo 145:19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen. Ay, pastor, ¿cómo puedo? Yo tengo este deseo, ¿cómo quiero que Dios me lo cumpla? ¿Qué necesito hacer? El versículo te lo responde, ¿sí o no? Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Oiga, ¿qué bendición es esto? ¿No cree usted? Salmo 147:11: se complace Jehová en los que le temen. Qué interesante. Usted recuerda cuando Jesús, y se oye la voz del Padre ahí se ve la Trinidad. El Padre habla, el Hijo presente y el Espíritu Santo como una paloma, y el Señor dice: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Miren nomás: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hay muchas frases de temor a Jehová o temor de Jehová, más o menos un promedio de 24 veces en el Antiguo Testamento. Pero de esas 24 están 14 solamente en un libro, en el libro de los Proverbios. Usted sabe que los Proverbios tienen 31 capítulos. Yo quiero retar a los padres para que a sus hijos, que son niños, que son jóvenes, tiene 31 capítulos. Hoy estamos, ¿qué día? 26. Bueno, que hoy lean todo el capítulo 26. El día de mañana el capítulo 27, todo hasta el 31 que lo lean. Dentro de un mes, hermanos, usted va a ver que sus hijos van a pensar mejor, van a decidir mejor y van a vivir mejor, hermanos. ¿Por qué? Lea el capítulo 1 y el capítulo 1 le explica del por qué esto va a causar un impacto en la vida nuestra. Amén. 14 veces nada más en el libro de los Proverbios. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo fundamental para la vida cristiana, el temor de Dios. Fíjese lo que dice Proverbios 19:23: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Proverbios 14:26: en el temor del Señor hay confianza segura, y los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Salmo 115:11: los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Salmo 34:9: temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Salmo 34:6 y 7: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nos conviene temer a Dios. Nos conviene, hermanos, tener el temor de Dios en nuestra vida. Amén. El temor de Dios, hermanos, no es lo mismo que tenerle miedo a Dios. El hombre que construyó el Titanic y los ingenieros que colaboraron con ello, después de la construcción de este gran y enorme barco hermoso, para su época era el barco más grande.
de la historia en ese entonces. Un reportero le pregunta: oiga, señor, ¿cuán seguro es este barco? El hombre con ironía le responde: este barco ni Dios lo puede hundir. Usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Me imagino que el hombre dice eso y Dios como... ¿Qué sucede? Unos pequeños remachitos que estaban sobre ese barco, que sería de 1 onza, no sé cuánto pesarán esos remachitos tan pequeñitos que estaban deteniendo. Pasa por un iceberg, le pega, se abre y le entra el agua. Algo tan pequeñito usó Dios para destruir ese barco. ¿Para qué, hermanos? Porque nadie se burla de Dios. Usted no puede burlarse de Dios y salir ileso. Dios a su tiempo, Él va a obrar. Yo he visto esto y me han hecho esto, pastor, y he visto que Dios no está haciendo nada. Eso es lo que usted cree. Usted ni se imagina lo que Dios está haciendo. Y Dios lo hará en su tiempo. De Dios, hermanos, nadie se burla. Hubo unos hombres que se burlaron de Dios, que no tenían nada del temor de Dios. Yasser Arafat, Saddam Hussein, Bin Laden, Muammar Gaddafi, Hugo Chávez. ¿Dónde están ellos? 8 pies bajo tierra. Bueno, están creo que más abajo de 8 pies en sus almas. En el centro de la tierra. Y aparte, hermanos, hubo otro que siempre ha estado atentando contra Israel. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi. ¿Ya murió o no? ¿Ya murió? Todos aquellos que atenten, hermanos, contra el pueblo de Dios no van a terminar bien. Si al final este país de Estados Unidos dice: pues estás haciendo genocidio, y que pueden hacer un montón de excusas, que al final, ¿sabes qué? Vamos a quitar la ayuda a Israel. Qué triste, hermanos. Bendito los que te bendijeren, maldito los que te maldijeren. Se ve el resultado. Todos aquellos desde la primera historia, cómo terminó la nación de Egipto, hermanos. ¿Cómo terminó? Edificada, que wow. No, terminó destruida. Babilonia, ¿cómo quedó, hermanos? Destruida. Todos aquellos que vayan en contra de Dios y de su pueblo, así van a terminar, hermanos. Tristemente. Así que una persona que no es salva, que no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, que no ha nacido de nuevo, no tiene el temor de Dios. Tendrá conocimiento de Dios, conocerá algo de Dios, pero es otra cosa tener a Dios en nuestro corazón. Amén. Así que, pues yo es que yo le tengo miedo a Dios, pastor. Tal vez por el juicio, por el castigo, por la muerte o temor al más allá. No lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Adán y Eva son un ejemplo perfecto de lo que significa tenerle miedo a Dios. Y quiero que vaya a Génesis, capítulo 3, versículo 8. Hay una gran diferencia entre tenerle miedo a Dios y no tener el temor de Dios. Génesis capítulo 3 versículo 8, ¿lo tiene? Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Porque yo pienso en esto, hermanos. Si Adán y Eva hubieran tenido el temor de Dios, no se hubieran comido el fruto, porque hubieran obedecido a Dios. Si realmente hubieran temido a Dios, no lo hubieran desobedecido, porque el temor de Dios es lo que gobierna tu vida. A ver, quiero que diga esto conmigo. El temor de Dios es lo que gobierna nuestra vida. Amén. No tenían el temor de Dios, sino que le tuvieron miedo a Dios, porque dice Génesis 3:10: oí tu voz en el huerto, y es como me espanté, una emoción temporal, como que si oye, que era Dios, escóndete, córrele. Y se escondieron detrás ahí de los matorrales. Un miedo que te hace correr de Dios, pero el temor de Dios te hace correr hacia Dios. Amén. Lejos del pecado, hermanos.
Ambos se escondieron de la presencia del Señor por temor al castigo, que ellos sabían que Dios ya les había dicho, mira, no vayas a hacer esto. Ya tenían ese temor como, así son muchas personas. No tienen el temor de Dios, pero le temen a Dios. Es que me va a castigar, y es que me va a mandar al infierno, y es que necesito hacer eso. Ese no es el temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, o el temor a Dios, no es principalmente un temor a algo, sino a alguien. ¿Sí escuchó eso? Quiero que lo repita conmigo. El temor a Dios no es principalmente un temor a algo, sino a alguien, a Dios, hermanos, su persona. Cuando Saulo cae a tierra, no pudo él simplemente, voy a volver a mi camino, o tal vez si es que venía en caballo, pues voy a subir a mi caballo y voy a cabalgar ahí tranquilamente con calma. No, Señor. Por eso el Señor siempre, cada vez que se aparecía o se manifestaba una persona, ¿qué les decía? No temas. ¿Por qué? Porque había una fobia, que es lo que, si usted lee esa palabra de temas, que a veces el Nuevo Testamento, aún el Viejo, llega a esa conclusión. Fobia, un temor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es lo sublime. No hay otro Dios fuera de Él. Es normal que sientas como aquel hombre que mené luparcina ahí en esa pared, que estaba así, porque se estaba ya revelando ante la presencia y persona de Dios, lo mejor, lo más sublime. ¿Me explico? Abraham, Moisés, Josué, David, Daniel, Jeremías, Isaías y los demás tuvieron ese encuentro con Dios, y simplemente ellos, ¿qué hicieron? Se adoraron en adoración, y el temor de Dios ahora, después de eso, ¿qué hizo? Manejó sus vidas. Amén. Una ocasión, estando en el mar, los discípulos gritaron: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y qué contesta el Señor Jesús? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. ¿Qué hace Jesús? Le va tranquilo, roncando ahí en la popa, y el mar ahí, todos, ¡ay! Levántate que perecemos. Y se levantó, dice el texto, hermano, reprendió a los vientos y al mar, y dice la palabra que sobrevino, ¿qué? Y dice, se calmó la tempestad, vino una gran calma. Los hombres, ¿qué hicieron? Se maravillaron, como, oye, esta tormenta no era la amenaza. La amenaza es es Dios. Con no vas a jugar, así que tranquilos, que hasta los demonios, por favor, Señor, no nos envíes a este lugar antes de tiempo. Él es la amenaza, hermanos. Amén. Y sobrevino una gran calma, y los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quedaron maravillados. Después de eso, Jesús da una simple orden, puso fin a la tormenta, y esto es lo interesante. Luego empieza más su temor por Jesús, y por eso ellos fácilmente creían en Él, le obedecían y hacían lo que Él quería, porque se dieron cuenta: tú eres el Hijo de Dios. Se tiene que reconocer que Dios es sobre todas las cosas, hermanos. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta de Dios. ¿Escuchó eso o no? No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta de Dios. Usted piensa en una religión que usted dice, si unos piensan que son cristianos y no son, fíjate cómo viven, fíjate lo que hacen. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una cosmovisión correcta de Dios. No han entendido y no han leído correctamente la palabra de Dios, para que conozcan al autor de esta palabra y puedan saber qué le gusta, qué le ofende, qué le lastima, qué quiere que yo haga, qué no quiere que yo haga. Es una cosmovisión correcta de Dios. El momento que tú tienes una cosmovisión correcta de Dios, ¿qué vas a hacer? Tú vas a ajustar tu vida conforme a la cosmovisión de ese Dios. ¿Quién ha leído la palabra de Dios de pasta a pasta? Levante su mano. Si usted no ha leído la palabra de Dios de pasta a pasta, usted todavía no tiene completamente una cosmovisión correcta de la persona de Dios. Puede venir una persona y decirle: oye, mira esto y esto y esto. ¿A poco dice eso la Biblia? Y le van a dar gato por liebre. Te va a ser engañado.
Amén. Así que no es tenerle terror, no es una fobia, sino es tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos, todo lo que creemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos. Literalmente, hermanos, el temor de Dios es literalmente la presencia de Dios en su vida, hermanos, en nosotros. Aunque tú no lo veas como Adán y Eva en el huerto literalmente, pero escuchamos tu voz. El temor de Dios es una forma de vivir, hermanos. Es un estilo de vida agradable a Dios. Es una forma correcta de pensar. Es un comportamiento santo. Es una filosofía santa. Es un modelo de vida. Es una convicción que gobierna nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque amamos a Dios, porque tenemos el temor de Dios en nuestra vida. No somos nosotros los que regimos esa vida, es Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Ese es el resultado de tener a Cristo en nuestro corazón, hermanos, y recibirlo. Cuando lo pones como Señor y Salvador de tu vida, es donde premeditamos nuestros pensamientos, donde buscamos agradarle en nuestras acciones. ¿Por qué, hermanos? Porque no queremos ofender a Dios. Repite eso conmigo. ¿Por qué no? No queremos insultarlo. No queremos entristecerlo. No queremos ofenderlo, hermanos. Amén. O deshonrarlo. Ese es el temor de Dios. Amén. Rige tu vida. Rige tus pensamientos, rige tus actitudes, rige tus temperamentos. Todo lo que tú hagas, tú piensas, ¿le agrada esto a Dios? ¿Cree que Dios quiere que yo haga esto? ¿Cree Dios que esto es correcto o no es correcto? Todo usted lo filtra sobre esa persona de Dios. Ese es el temor de Dios, hermanos. Y muchas personas no le tienen temor a Dios, sino que le tienen miedo a Dios. Por ejemplo, si una persona armada entra a un lugar donde venden joyas y roba ese lugar y usted está presente ahí, ¿usted cómo va a estar? Muchachos, apúrenle, ayúdenle, entréguenle todo lo que tenga que darle. Órale, muy bien, muchachos, qué bien. ¿Qué hace usted? No, y va a estar como, te va a estar asustado, ¿sí o no? El temor de Dios, hermanos, es una filosofía, no que te causa eso como, ay, Dios. No, no, no. A lo mejor sí puedes sentir cierto temor por su persona, o que si te apareció de una manera, es normal, somos humanos. El temor es una forma de defensiva o de un mecanismo de defensa que Dios nos ha puesto, que si viene un animal contra ti, ¿qué vas a hacer? Aquí estoy, aquí mero, aquí. No, 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 usted es mejor que aquí corrió, que aquí quedó, ¿no? Como dice, patas, ¿para qué son? Es algo correcto. Es como, alerta, ponte al alba, algo va a pasar, ¿sí o no? Es bueno eso. Y así que el temor a Dios, hermanos, es una filosofía de convicciones que manejo. No es solamente una emoción temporal. Ay, me asusté y ahí está mi pecho así. Ay, ya me calmé, ahora sí, ya. Se te pasa ese temor y al final vives como tú quieres. Entonces no es algo emocional, no es algo sentimental, es una convicción, hermanos. Es una filosofía de convicciones que manejan tu estilo de vida permanente, de querer agradar a Dios, pero el miedo a Dios es un sentimiento temporal que solo maneja tus emociones al momento. A diferencia de Adán y Eva y de Job, es que Job, hermanos, temió o temía a Dios, permaneció fiel a Jehová a pesar de las pruebas más severas que él estaba enfrentando, hermanos. Fíjese, escuche esto. Quiero que lo repita conmigo. Adán pecó en un paraíso y Job obedeció en graves tribulaciones. ¿Qué es la gran diferencia aquí, hermanos? Adán y Eva, miedo. Job, temor de Jehová. Rige tu vida, maneja tu vida, controla tu vida. Jehová, hermanos, dijo algo de Job en Job 1:8 y lo vuelve a repetir en Job 2:3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo? Ahí está una característica de eso de Job, que no hay otro como él en la tierra, varón, perfecto y recto. Y otra frase ahí está, hermanos,
temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí están las características: varón perfecto, recto y apartado del mal. ¿Qué es eso? Temeroso de Jehová. Temor de Dios. Usted ve una persona que vive una vida no muy agradable y usted le pregunta: ¿y tienes el temor de Dios? Sí, yo creo en Dios. No, aunque diga creerlo. Es como el diablo. El diablo cree y tiembla, pero él tiene el temor de Dios. No, hermanos, porque no ama a Dios, no obedece a Dios, no vive para Dios. Amén. Así que el temor de Dios era lo que manejaba la vida de Job. Ahora, fíjese, ¿quién dijo esta frase? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién dijo esa frase? Jehová, hermanos. Dios el Padre es el que está diciendo esto. Hoy, ¿puede Jehová decir esto mismo de nosotros? Imagínense. Miedo y temor, hermanos, no son lo mismo. Temor no significa asustarnos delante de su presencia como Adán. No. Proverbios capítulo 14, versículo 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. El sabio. ¿Quién es aquel sabio? ¿Qué es lo que dice el texto? Teme y no es de que, tengo miedo, pero en ese ratito, no, se aparta del mal. Dice: mas el insensato se muestra insolente y como todavía ahí garantizándose, ¿no? El temor de Dios, hermanos, es reconocer la presencia de Dios sobre nuestra vida a cada momento, incluso cuando nadie nos está mirando. Ese temor de Dios nos hace huir y alejarnos del pecado, nos hace alejar de aquello que desagrada a nuestro Padre Celestial, aquello que nos incomoda cuando tenemos malos pensamientos. No tenemos paz cuando vamos a tomar una mala decisión y aparte nos da convicción de pecado. ¿Para qué? Para no perjudicar nuestra relación con Dios. Es algo que maneja tu vida, controla tus pensamientos, tus ideas, tus decisiones, tus acciones. Pero pastor, yo amo a Dios y aún así le he fallado grandemente. ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe? Yo amo a Dios con todo mi corazón y yo temo a Dios, pero ¿por qué le he fallado? ¿Usted se ha preguntado eso o no? Muy sencillo, hermanos. Creo que hay dos pilares de la vida cristiana que tienen que estar bien fundamentados: el pilar del amor y el pilar de el temor de Dios. Un predicador ya del Chavo del 8 para allá, creo que usted lo conoció, fue un teleevangelista. ¿Usted escuchó de Jimmy Baker? Fue un famoso allá, creo que por los 80s. Terminó en la cárcel. ¿Por qué razón? Por sus fraudes y aparte por sus inmoralidades. Al final termina en la cárcel este hombre. Pero un amigo suyo va y lo visita y le pregunta: oyes, ¿qué sucedió? ¿Cuándo dejaste de tener amor a Dios? Le hace esta pregunta a su amigo, a Baker. Baker contestó: nunca dejé de tener amor a Dios. Lo que nunca tuve fue temor de Dios. Cuando una persona le tiene ese temor a Dios, hermanos, ¿qué vas a hacer? Te vas a restringir, te vas a prohibir ciertas cosas. ¿Con qué fin? ¿De agradar a Dios? Amén. No de agradarte tú mismo. Entonces, ¿cómo están esos dos pilares en tu vida? A lo mejor el pilar del amor está al 100, pero a lo mejor el pilar de tu temor a Dios no está al 100. ¿Cómo es que yo aumento esto de un 20 a un 100? Bueno, lo vamos a ir aprendiendo cuáles son esas características más adelante. Pero hazte la pregunta: ¿cómo está mi temor a Dios? Esa pregunta nadie la puede contestar por ti. Es una pregunta que tú quieres hacerte por ti mismo o por ti misma. Amén. Y quiero invitarte para que ores al Señor hoy. Una de las mejores maneras para subir ese temor a Dios es pedirle perdón a Dios, hermanos.
Es la manera para arreglar nuestra relación con Dios. Y en esta mañana, si gustas, puedes pasar aquí al frente para orar por ti, para que el Señor sea contigo. El Señor perdone nuestros pecados, quite aquello en los cuales está prohibiendo que mi relación con Él crezca, que mi relación con Él sea saludable, que mi relación con Él sea santa. Todo va a empezar en tu mente, en tu corazón y en tus acciones. Para ello tú tienes que tomar una decisión de decir: Señor, yo te quiero agradar. Señor, yo te quiero obedecer. Señor, yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero servirte, Señor. Es entonces donde esa mentalidad va a entrar en tu mente y en tu corazón, y eso va a gobernar tu vida. Va a gobernar tus emociones. Va a gobernar tus decisiones. Va a gobernar tus acciones. Pero todo empieza con una decisión personal que tú tienes que tomar en tu corazón. Vamos a orar.